Pues buenas tardes a todos, buenos días a los que nos siguen del otro lado del océano, casi buenas noches ya a los que nos están siguiendo desde China. Estamos en Soria, estamos siguiendo el curso del signo al símbolo y en la sesión de tarde pues tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora María Teresa Chavarri Caro. Antes de darle la palabra a ella, le damos la palabra a nuestra secretaria, Juliana Jiménez, para que nos haga una breve semblanza biográfica de la persona que les va a hablar. Así que, Juliana, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes. La profesora María Teresa Chavarri Caro es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid en la especialidad de Historia del Arte. Es doctora en Ciencias Histórico-Jurídicas e Humanidades por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha intervenido en diversos congresos y seminarios como ponente, como Congreso Internacional de Turismo Religioso de Córdoba, Argentina, y diversos congresos sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural. Tiene la palabra, profesora. La doctora María Teresa Chavarri va a tratar el tema la traducción del mundo a través de los códices y beatos. Cuando quieras. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a Antonio Bueno su invitación a este curso tan interesante. Voy a hablar en mi ponencia sobre el tema de los mapas, cómo la cartografía, los mapas van a interpretar, a traducir el mundo desde los primeros escritos, desde los primeros códices y una evolución, cómo van a ser también, como este curso es sobre el símbolo, sobre la comunicación no verbal, cómo van a transmitir, cómo van a comunicar a través de los signos que aparecen a través de esta cartografía, cómo van a interpretar, se va a interpretar el mundo. Los códices, los beatos van a contener mapas, algunos mapas, sobre todo mapas mundi, y en esto es lo que me voy a centrar. Luego hablaré un poco sobre la evolución de los mapamundi hasta cómo incluso culturas tan lejanas como la cultura china va a incorporar estos mapas mundis, haciendo una fusión con lo que es la cultura occidental, una fusión entre la cultura oriental y occidental a través de estos mapas mundi. Los mapas, y en concreto los mapamundi o representaciones del mundo, van a ser un instrumento de comunicación no verbal que nos va a ayudar a comprender la concepción del mundo desde la antigüedad. Traduciendo, tomando esa acepción del término traducción que da la Real Academia de la Lengua Española como traducción e interpretación, en este caso de la tierra. En este caso los mapas van a acompañar a escritos, interpretan mediante signos, símbolos y dibujos no solamente la geografía, sino también el pensamiento socio-religioso y cultural de cada periodo histórico. Como señala García Araez, fueron las necesidades pedagógicas y de comunicación las que llevaron al hombre a utilizar gráficos complementarios de la palabra y de la memoria.
siendo pronto la necesidad de registrar de alguna forma la ubicación de ciertos lugares de su interés, como por ejemplo pues, guaridas de animales o puntos donde la pesca se concentraba, lugares en el fondo que debían de recordar. Por lo tanto, vemos como representaciones gráficas realizadas de forma muy simple van a acompañar a los primeros textos escritos a modo de explicación de lo que en ellos se relataba. Tomamos de nuevo palabras de García Arráez sobre la evolución de estas representaciones. Según él, en toda cartografía occidental, los mapas muestran siempre una evolución continua desde formas simples hacia aplicaciones más complejas. Y eso obedece esencialmente a la evolución que experimentaron las ideas acerca de la forma de la Tierra y del origen de los climas, además de circunstancias diversas que rodean al hombre, como son sus creencias religiosas. Desde los primeros escritos, la representación de la Tierra aparecerá ilustrando los textos de códices y beatos, interpretando y traduciendo su visión del mundo. Para ello, en numerosas ocasiones, utilizarán símbolos que hacen referencia a estas creencias religiosas y conocimientos de cada época. En cuanto a los códices, según la Real Academia de la Lengua, códice es un libro manuscrito anterior a la imprenta. No son realmente muchos los códices que contienen representaciones de mapas, y más en concreto representaciones del mundo. A continuación voy a analizar algunos de ellos. Uno de los más destacables, sin duda, es el comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana y el mapa mundi que se encuentra en las diversas ediciones del texto, que tiene su origen a finales del siglo VIII en el monasterio de Santo Toribio, en Cantabria. Según Sandra Sáenz López, gran conocedora del tema y autora del libro Los mapas de los beatos, la revelación del mundo en la Edad Media, los mapamundi van a ser uno de los documentos cartográficos más importantes de la Edad Media y afirma que el amplio corpus de los mapamundi de los beatos es, sin ninguna duda, uno de los más importantes de la historia de la cartografía. Estos mapas experimentaron una larga pervivencia en el tiempo desde el siglo VIII, fecha en la que el propio Beato de Liébana realizó el arquetipo, que está actualmente perdido, hasta el último conservado, que es del siglo XIII. Subrayando que, aunque estos evolucionaron de diversa manera durante los siglos, siempre mantuvieron su personalidad. Del Beato, y en palabras de la misma autora, se conservan más de 30 ejemplares, 28 de ellos iluminados, y que constan de diversas partes, prólogo y el cuerpo de comentario del Apocalipsis, que se dividía en historiae y explanaciones. Esta autora divide los distintos ejemplares en familia 1A y familia 1B, la cual a su vez divide en familia 2A y familia 2B. El ejemplar que vamos a analizar, el códice de Fernando I y Doña Sancha, se encuentra dentro de la familia 2A. Este ejemplar fue patrocinado por estos monarcas y data del año 1047. Fue escrito por Facundo para los reyes Fernando I y Sancha de Castilla y León
y perteneció al marqués de Mondéjar hasta finales del siglo XVII y en la época de Felipe V pasó a pertenecer a la Biblioteca Real. Un ejemplar digitalizado de este códice lo podemos encontrar y consultar en la Biblioteca Nacional de España. Este códice contiene alrededor de 100 miniaturas con claras influencias del estilo mozárabe. El primer mapa mundi que vamos a ver, que tienen en pantalla, se encuentra dentro del apartado de las genealogías y responde al tipo de V encuadrada en un rectángulo. Mediante este rectángulo se quiere representar el mundo. Se divide la Tierra en tres continentes, en los tres continentes conocidos hasta ese momento. Asia, que aparece en la parte superior, presidiendo como continente más importante y que representaría el paraíso terrenal. Europa en el ángulo inferior izquierdo y África en el ángulo inferior derecho. Esta división corresponde de igual manera al reparto del mundo tras el diluvio universal entre los tres hijos de Noé, Sem, Jafet y Cam. Y la forma rectangular responde, como he dicho antes, a la concepción que había de la Tierra, la concepción rectangular del mundo. Los textos que aparecen en cada uno de los continentes, como si quisiéramos decir, son en Asia, Sem acepta la tierra templada, en Europa, Jafet la tierra fría, y en el caso de África, denominada Libia, Cam, la tierra cálida. En la parte exterior aparecen los 4 puntos cardinales: Oriens, Meridies, Occidens y Septendio. Similares son los 2 mapas mundis que se encuentran en el Códice de Roda y en la Etimologiae, ambos textos conservados en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia. El Códice de Roda es llamado también Códice Rotense o de Mellá. Es un manuscrito escrito en latín a finales del siglo X. Este códice toma su nombre porque fue conservado en la Catedral de Roda, Aragón, desde el siglo XII hasta 1699. A ver, un momento. Contiene las historias contra paganos de Paulo Orosio, la epístola de Honorio a la milicia de Pamplona, fragmentos de la historia de Regibus Gotorum Bandolorum et Suovorum de San Isidoro de Sevilla, la crónica albeldense y la crónica de Alfonso III, así como 2 laudes o elogios a Hispania y varios textos navarro-aragoneses que incluyen una alabanza a Pamplona. El mapa mundi, que forma parte de la historia de Regibus Gotorum Bandolorum et Suovorum de San Isidoro de Sevilla, corresponde a lo que ha venido a llamarse Mapa Mundi Isidorianos. Como podemos ver en la imagen, nuevamente el mundo se va a dividir en 3 partes. Asia en la parte superior, Europa a la izquierda y Libia, África, que quiere decir Libia según explicaciones del recuadro de la zona de la izquierda, y a la derecha aparecen nuevamente los 3 hijos de Noé: Sem, que acepta el pueblo de Asia; Jafet, que acepta el frío de Europa; y Cam,
el cálido de Libia. La diferencia fundamental con las genealogías del Beato de Liébana, que es el que hemos visto anteriormente, está en la representación del mundo, en este caso circular, como vemos. Este tipo de mapa es el que Sandra Sanz López ha venido a llamar de T en O. La O círculo es la representación del mundo y la T corresponde a la división del mundo por los ríos Tanais, que sería el río Don en el brazo de la izquierda y el Nilo en el brazo de la derecha. El mar Mediterráneo sería el pie. En la parte exterior, los 4 puntos cardinales. En mi visión también, una de la interpretación que yo doy también a este esquema de T en O podría ser también una representación en cierta manera de la cruz de Cristo, con los brazos de la cruz. Esta interpretación yo no la he visto en ningún sitio, pero a mi modo de ver también, además de que claramente sí que son los ríos y el mar Mediterráneo, otra interpretación que se puede hacer de este símbolo en forma de T, a mi modo de ver, podría ser también la interpretación como los brazos de la cruz. Como vemos, está policromado en azul y rojo con motivos geométricos y lacerías. El otro mapa mundi que vemos, vamos a ver, es el que aparece en el manuscrito de las etimologías de San Isidoro de Sevilla, del Códice de San Millán de la Cogolla. Según la descripción realizada por Elisa Ruiz de la Real Academia de la Historia, en el catálogo de la exposición Tesoros de la Real Academia de la Historia, dice que este manuscrito es producto de una aglutinación de 3 sectores compuestos de piezas varias. Uno de ellos, el primero, 4 homilías incompletas de San Bernardo de Claraval, y el otro constituye la parte más notable del códice, puesto que transmite una magnífica copia de la Enciclopedia Isidoriana. Una suscripción métrica y un sello circular indican que el copista fue un monje llamado Jimeno, que hizo esta tarea en honor de San Millán. Entre las ilustraciones que presenta este mapa mundi, también clasificado como isidoriano, nuevamente vemos la representación de la Tierra como un círculo dividido interiormente en 3 partes, modelo T en O. En este caso, la toponimia es abundante y se puede leer en los brazos de la T los nombres de los ríos Tanais a la izquierda y Nilus a la derecha. En este caso sí aparecen los nombres. Nuevamente, los nombres de los continentes, Asia, Europa y en este caso no Libia, sino África. Así como los hijos de Noé, otra vez aparecen mencionados. En la parte superior, en un recuadro, parece decir, el recuadro que aparece arriba, para Alfonso España, quizá haciendo una referencia al rey Alfonso III el Magno, hijo de Ordoño I. Salvando la distancia cronológica y si observamos este mapa de Maxiculit de México, también de la Real Academia de la Historia, en este caso vemos que vemos la representación
de una tierra que se quiere dividir entre los tres personajes que aparecen en el centro del mapa, según explica el texto que está a su lado. Como he dicho, salvando distancias tanto cronológicas como de continente, pero sí que vemos cómo, a mi modo de ver, también se vuelve a repetir en este caso la división, la forma en V con la división de la Tierra entre los tres personajes, como veíamos en el caso de los hijos de Noé. El segundo mapa mundi del Beato de Liébana corresponde a los textos que relatan la evangelización de los apóstoles por el mundo. Es bastante diferente al de las genealogías que hemos visto el primero. Pues en primer lugar, la Tierra está encuadrada en un óvalo dividido en 4 partes. Según Sandra Sanz López, que dice que no hay división por continentes, pero en mi opinión sí que se dividirían la parte superior derecha, que correspondería a Asia. Allí están también representados Adán y Eva, desnudos en el paraíso terrenal. También aparecen topónimos claros como India y se distinguen nombres como Nínive o Sodoma. Eso sí, parece sin una localización geográfica muy precisa. En la parte superior izquierda vemos la ciudad de Jerusalén, representada por un templo con claro estilo oriental y numerosos topónimos como Babilonia, Licia, Panfilia. Y en el cuadrante inferior izquierdo, que representaría Europa, tenemos topónimos como Germania, Roma, Narbona, España, todo ello sí en esa forma simbolizando Europa, aunque como vemos pues el orden geográfico no se parece a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? El orden del mapa mundi, de los mapamundis actuales, sino que es como invertido, pero sí que simboliza la importancia que sigue teniendo en ese momento Asia y, como paraíso terrenal. En el borde derecho, según también Sandra López afirma, hay una alusión al Mar Rojo y un texto que dice «Deserta terra vicina soli adore incognita nobis», describiéndola como una tierra desértica vecina a nosotros, pero desconocida debido al calor del sol. No sabemos a qué continente, quizá, no sé, supondría a lo mejor algo, pues Oceanía o alguna alusión a ello. La imagen está circundada, como vemos, por una franja azul que representa el océano, donde los peces nadan enfrentados de 2 en 2, como a modo de encuadramiento geográfico. También, salvando distancias geográficas, sí que se puede ver una cierta similitud con este mapa también de México, de Tenochtitlán, de la Universidad de Uppsala, en el que, como vemos, también pues, lo que es la ciudad está rodeada por una franja azul, en este caso representando
un río en el que aparecen pues, también los peces y en este caso indios pescando. De manera general, podemos decir que todos estos mapamundi medievales mantienen una característica semejante, que es la representación del mundo de una manera centralizada en una superficie plana, bien un rectángulo y generalmente un círculo. También en palabras de Sandra Sand, dice que la razón de que los artistas medievales mostraran el mundo como si se tratara de una forma plana, se debe a que la esfera del mundo en la Edad Media estaba concebida mayoritariamente de agua y la porción de tierra que de ella emergía, que no estaba ocupada por el océano, era de reducidas proporciones. También el concepto de división de continentes no corresponde a nuestra concepción actual, pero sí de alguna manera hace referencia a las distintas características geográficas, climatológicas y religioso-culturales del mundo conocido hasta este momento. La creación de la imprenta va a suponer un cambio muy importante, un cambio cultural fundamental en la relación con los textos que incorporan representaciones del mundo. Las crónicas de Nuremberg, en latín Liber Chronicarum, libro de las crónicas, y en alemán Die Skelde Wetschronik, Crónica Mundial de Schendel, es un incunable, que son los primeros libros impresos, que relata la historia universal de la humanidad hasta 1490. Fue editada en latín y en alemán en 1493. Contiene ricos grabados realizados por Michel Wogelmuth y Wilhelm Pleyderhoff, y entre estos grabados está la representación del mundo tanto en la versión en latín como en la versión en alemán. Estos mapas guardan notorias similitudes con los mapamundi medievales, aunque también las diferencias son considerables. Es este y esta es la versión en alemán. Esta es la versión en latín y esta es la versión en alemán. Como los mapamundis medievales forman parte de un corpus que explica como explicación de un texto escrito. En cuanto a las similitudes formales, representan el mundo también enmarcado en una figura geométrica, un rectángulo o círculo en el caso de los mapas medievales y poligonal en el caso de las crónicas. También rodeado por una franja o anillo que en este caso, como vemos, contiene una representación de unos angelitos que significarían los vientos, como representación del viento. Y en los ángulos aparecen también los tres hijos de Noé, en este caso ilustrados por ancianos que sujetan el mapa. Mafed en el lado superior izquierdo, junto a Europa, Sem en el lado superior derecho y Cam en el sur junto a África. A diferencia de los mapamundis medievales, la distribución geográfica coincide más con la visión del mundo actual. No responde tanto a ese simbolismo religioso, a las concepciones religiosas que hacían destacar Asia como el lugar más importante. Y
no aparece América, a pesar de que en ese momento ya se había descubierto América, pero no, claro, fue un año de diferencia, tampoco hubo tiempo de que apareciera y no aparece representada en el mapa. Lo que sí que supuso una evolución, una revolución en la concepción geográfica del mundo fue la geografía de Ptolomeo y el mapa mundi que se elaboró en el siglo XVI, tomando partida del texto de este gran astrónomo y matemático griego, en donde sí que aparecen referencias a tierras de Oriente, como China, que no había aparecido en ningún mapa mundi anterior. Precisamente a este gran país llegaría el jesuita Matteo Ricci en el año 1583, estableciendo la primera misión junto con el también jesuita Michele Ruggieri. Ricci no va a ser un misionero más, va a estar atraído por la cultura china, va a aprender su difícil lengua, incluso se vestirá de manera oriental. Va a establecer un estrecho vínculo entre la cultura europea y la oriental. Traducirá los términos de la religión cristiana al chino y al mismo tiempo transmitirá a Europa mediante sus escritos las costumbres, la forma de vida, la cultura y la geografía de este lejano país. Una de sus obras cartográficas será el Mapa Mundi, que podemos ver aquí, donde por primera vez en un mapa realizado en China aparecerá el continente americano. Kunju Wanggu Quantu, o mapa de los 10.000 países de la Tierra, fue realizado por Ricci en 1602, junto con el matemático y astrónomo Li Zhizhao y el geógrafo chino Zhang Wendao, que lo imprimiría. La elaboración de este mapa se realizó con la colaboración de intelectuales europeos de la misión, que estaban en la misión, así como artesanos e intelectuales de la corte china. Este mapa tiene como punto central, no se ve muy bien, es que es un mapa enorme, como dividido en paneles, y la fotografía realmente es que no está como muy pixelada, y para ponerla en una diapositiva, pero el centro es el Océano Pacífico y muestra con gran precisión los continentes europeo, asiático y americano. En los márgenes hay descripciones de los continentes y del movimiento de los planetas y la Luna. Como vemos ahí en chino, se ve muy pequeñito. Este es uno de los 6 ejemplares del Mapa Mundi de Ricci que se imprimieron y fue adquirido por la Fundación James Ford Bell y donado a la biblioteca de la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos. Bueno, a modo de conclusión, esta es la bibliografía. Terminamos con el mapa de Ricci. A modo de conclusión, podemos ver que la representación del mundo va a acompañar e interpretar la Tierra evolucionando hacia un modelo actual basado en los descubrimientos geográficos y científicos, pero siempre como un claro ejemplo de una comunicación, en este caso que estamos viendo en el curso, la comunicación no verbal. También hay una importante comunicación a través de estos mapas, de esta cartografía, de estos símbolos y signos
una comunicación no verbal de las ideas y de los pensamientos a través, como hemos visto, desde estos primeros códices de los beatos hasta quizá hasta el mundo actual. No he puesto mapas del mundo actual porque son más conocidos por todos y realmente, pero los tenemos en mente. Muchas gracias. Pues muchas gracias a María Teresa Chávarri por esa representación del mundo desde nuestros antiguos. Ahora vamos a pasar al siguiente ponente porque el debate lo haremos al finalizar esta próxima intervención. Así que damos la palabra a Julia Jiménez para que lo presente. Bueno, entonces Ángel Almazán de Gracia es periodista y escritor, autor de 23 libros, junguiano desde 1982, miembro del Centro de Estudios Sorianos, adscrito al Centro Superior de Investigaciones Científicas, responsable de una docena de blogs, incluyendo uno sobre Jung y el mundo imaginal. Es jungmundoimaginal.blogspot.com. Ángel Almazán nos va a hablar sobre la antropología simbólica en Carl Gustav Jung. Así que cuando quieras, Ángel. Gracias, muchas Antonio. gracias. Gracias por invitarme a estar aquí, es un placer. Yo me hice junguiano cuando tenía su edad, en Barcelona. Estaba estudiando allí, me obligaron a ir allí a estudiar periodismo, porque pertenecíamos universitariamente a Zaragoza y entonces en aquella época todos los sorianos que estudiábamos en el distrito universitario de aquí, pues teníamos que ir si queríamos estudiar periodismo, Ciencias de la Información, que se llamaba entonces, teníamos que ir allí. ¿Y quién era Carl Gustav Jung? Bueno, pues era un suizo que nació el mismo año y el mismo día que Antonio Machado. De hecho, al próximo año voy a escribir un libro que se titula Imaginación, Amor y Muerte en Jung y Machado. Bien, nació en Suiza en 1875 y murió en 1961. Era psiquiatra y, bueno, tiene diversos títulos de estos que dan en las universidades, ¿no? de estas medallas que dan honoris causa y tal, ¿no? por varias universidades. Escribió muchísimos libros, está toda su obra completa ya traducida por fin en castellano, aunque quedan sus cartas tan apasionantes y muchas otras escritos que suman tanto como las obras completas, que son muchos tomos. Carl Gustav Jung vive en una época en la que comienza a hablarse, cuando ya es adulto, del inconsciente. Fundamentalmente, el personaje que dio a conocer y causó mucha extrañeza y muchos gestos en caras decentes, pues fue Freud. Freud con su obra empezó a hablar del inconsciente. Pero Jung tiene una visión finalista sobre lo que es el inconsciente, en el sentido de que él se fija más bien en hacia dónde conducen las cosas, no de dónde provienen, de dónde vienen, sino hacia dónde nos llevan. ¿Y qué es el inconsciente para Jung? Bueno, es todo aquello, lógicamente, de lo que no somos conscientes. La propia palabra lo dice. No somos conscientes de ello. Él decía que el ser humano es como un pozo infinito. Solamente somos conscientes de lo que sabemos, de lo que conocemos. Todo eso está agrupado en torno a un núcleo de consciencia que llamamos yo o ego. De vez en cuando hay algunas cosas que tenemos en nuestra vida consciente y que se sumergen, las olvidamos, podemos recuperarlas algunas, otras no. Esas cosas que están ahí, de las que hemos sido conscientes y que olvidamos,
y que dependen de nuestra vida normal desde niños, eso él lo llamó el inconsciente personal, donde hay una serie de núcleos psíquicos que llamó complejos. Por eso su psicología se llama psicología de los complejos, también se llama psicología analítica y psicología profunda. Y bueno, Jung está considerado como uno de los grandes pioneros de lo que se llama ahora la psicología transpersonal, que va más allá de la consciencia diurna, normalita que tenemos. Yo sé que para los jóvenes pues a veces es difícil que comprendan la magnitud del inconsciente, sobre la cual voy a hablar dentro un poquito. Lo sé porque mi hijo es uno de los que les cuesta mucho entenderlo, por eso. Y tengo otra hija que también veo que, bueno, es una etapa de la vida en la que hay otros intereses, ¿verdad? Bien, el inconsciente personal, por lo tanto, creo que es bastante comprensible. Está compuesto por todos aquellos contenidos psíquicos que han pasado de un modo u otro, con mayor o menor intensidad, por el filtro de la consciencia nuestra, por el ego, por el yo. Pero Jung, y aquí está el gran descubrimiento suyo, Jung, como psiquiatra, estuvo dirigiendo unas secciones de un manicomio en Suiza y empezó a asombrarse de las cosas que los locos, los que estaban presos de psicosis y también algunos con neurosis, decían, hacían, y empezó él a leer sobre mitos, a grandes mitólogos de la época. Y a partir de leer, estamos hablando de 1905, 1906, a partir de empezar a leer los mitos, a él se le abrió un mundo desconocido porque encontró que sueños, imágenes de sueños de estas personas que estaban en el manicomio, o dibujos que hacían y relatos que hacían, tenían semejanzas con mitos, pero con mitos de diversas partes del mundo, y mitos que se conocían ahora, pues que se acababan de publicar los libros sobre grandes mitos, pero esas personas llevaban muchos años en el manicomio. Bien, a partir de esto y también del análisis de sueños de personas normales, él dedujo que existe una capa profunda que nos envuelve, que envuelve a la consciencia. La consciencia sería como la punta de un iceberg, ¿no? La parte de arriba. El inconsciente personal sería la parte esa grande que hay debajo del iceberg, que está sumergida por el agua. Eso sería el inconsciente personal. Pero el aire que hay encima del iceberg y todo el mar, océano que existe donde va flotando el iceberg, todo eso sería el inconsciente colectivo. Es decir, el inconsciente colectivo para él es la madre realmente de la psique. De hecho, cuando él ponía el ejemplo de que cuando un niño nace, pues no tiene conciencia de sí, está sumergido en el inconsciente colectivo. Y de la misma forma que una persona biológicamente, y cualquier animal, cualquier ser, nace con unas pautas de conducta biológicas, nadie nos enseña a respirar. Nosotros no mandamos la sangre fluye sola. O el estómago, ¡ay, que tengo hambre! O la sexualidad. Toda esa serie de instintos y de pautas de comportamiento biológicas también a nivel psíquico, él dedujo que había también unas pautas motivadas por arquetipos. Es un concepto no del todo parecido al filósofo, al Platón, que fue quien habló de arquetipos, como unas ideas soñadas por Dios, digamos, por el demiurgo, que son las ideas motrices
a partir de las cuales construye el cosmos y la vida. Bien, pues Jung decía que la humanidad, que es muy antigua ya, a partir de toda su experiencia sobre situaciones típicas, digamos que ha condensado comportamientos psíquicos e imágenes a lo largo del tiempo. Eso serían los arquetipos. Y las imágenes se las llamaba imágenes arquetípicas. Es decir, el arquetipo está más allá de cualquier tipo de conocimiento, pero se expresa mediante los sueños, se expresa mediante el arte, la literatura, cualquier obra creativa, se expresa mediante imágenes arquetípicas. Bien, entonces él dice, bueno, ¿y cómo voy a poder yo interpretar los sueños de mis pacientes o mis propios sueños? Y dice, bueno, pues tengo que leer sobre literatura comparada, religiones comparadas, mitología comparada, tengo que saber de arte, de cualquier tipo de arte, para, con todo ese tipo de conocimientos, encontrar las estructuras imaginales, arquetípicas, que pueden aparecer o que tienen similitudes con los sueños, porque él lo que hizo fue inventar un método interpretativo que era el de la amplificación, es decir, los sueños tienen poca carga energética psíquica, por eso los olvidamos. Y él decía, bueno, pues claro, parecen inconexos, que no tienen ningún sentido lo que soñamos, pero si apuntamos, anotamos lo que hemos soñado y comparamos pues con mitos, con lo que grandes escritores han escrito o grandes artistas han creado, podremos encontrar algunas similitudes que nos puedan, de algún modo, hacer entender qué es lo que esas imágenes arquetípicas están intentando decir al ego, a la consciencia, porque las imágenes arquetípicas surgen del inconsciente colectivo, surgen sin que el ego, la voluntad, las traiga. Vienen por sí solas, vienen de ese fondo, de ese aire, de ese mar que envuelve al iceberg, cuya puntita, solo esa puntita, es el ego. Claro que nosotros, ante eso, pues decimos, no, yo soy la mamá de Tarzán y el papá de Tarzán, no. A ver, ¿cómo que yo soy tan poquita cosa? Bueno, es difícil aceptarlo, pero la escuela junguiana y otros muchos psicólogos así lo afirman. ¿Y qué son esas imágenes arquetípicas? Esas imágenes arquetípicas son símbolos. Símbolos. Hemos llegado al título del curso. Son símbolos que no están hechos de forma voluntaria. Por lo tanto, todas aquellas cosas que veamos que han sido creadas de forma voluntaria por el ser humano no son símbolos. Él los llamaba signos, analogías u otro tipo de cosas. Por ejemplo, el triángulo, yo qué sé, de prohibido de circulación, no es un símbolo, es un signo semiótico. Por un lado está la semiótica y por otro lado está la simbología. Son dos cosas muy distintas. La semiótica, que es el estudio de los símbolos que enseñan las universidades. Yo tuve que sufrir en el curso, en la carrera universitaria, un curso de semiótica. Pues son explicaciones muy racionales, muy científicas. Pero los símbolos, bajo la psicología junguiana, los símbolos no. Los símbolos provienen de lo que él llamaba un pensamiento mágico. Es decir, por un lado tenemos el pensamiento lógico del logos, de la razón, del raciocinio, que es el que ha permitido, ciertamente, los progresos de la ciencia, que ha permitido pasar desde el mapamundi primitivo, que hemos visto, de los beatos, a los últimos, porque los primeros están cargados de simbolismo religioso, por lo tanto arquetípico, y de mensajes profundos que vienen ahí. Por ejemplo, el cuadrado. ¿Por qué el cuadrado en los mapas que hemos visto en algunos? El cuadrado siempre ha representado la Tierra. La Tierra. ¿Por qué el círculo? Porque el círculo
desde Pitágoras y fundamentalmente a partir de Platón, toda la escuela neoplatónica, y a partir de ahí del hermetismo, y después resurgió con otra serie de escuelas un poco heterodoxas, digamos, aunque también reconocido dentro de la teología católica. El círculo es la figura geométrica más perfecta. El cielo es redondo para los antiguos. Los astros son redondos, no redondos, esféricos. En realidad la figura perfecta es la esfera. En 2 dimensiones es el círculo. Entonces, ¿cómo narices no van a poder representar a la Tierra como círculo? Si era una cosa perfecta, era un astro perfecto. Ahí, en esas representaciones, ya veis, subyacen contenidos del inconsciente colectivo. ¿Por qué Asia era tan importante? Porque en Asia estaba el Edén. Se consideraba que en Asia estaba el Edén, en la India o en Ceilán. El Edén era el punto, el país más perfecto creado por Dios. Era la perfección dentro de un mundo inicialmente perfecto. Asia tenía que ser más grande, porque allí estaba lo más grande que hubo, el Edén. Esto desde un enfoque junguiano, como ejemplo práctico de lo que acabamos de escuchar. Jung descubrió una cosa muy interesante, y es lo que se llama la proyección. Todos esos contenidos inconscientes, tanto los que están en el inconsciente personal, que hemos reprimido, marginado, hemos considerado poco importantes y los hemos olvidado y han ido ahí al arcón del olvido, tanto esos recuerdos y esas experiencias, emociones psíquicas que están ahí, como los grandes núcleos energéticos, los arquetipos de inconsciente colectivo, se proyecta en otras personas, se proyectan en cosas, en animales. No se proyectan sabiéndolo el ego, la voluntad. Es decir, no somos conscientes inicialmente de esa proyección, sino que se hace inconscientemente. Por eso, sobre todo en el mundo antiguo, el mundo estaba encantado, estaba lleno de vida. En todos los lados había dioses, o demonios, o hadas, o duendes, porque todos esos elementos, dioses, hadas, duendes, son componentes energéticos que tienen energía psíquica muy importante. Y todo aquello que no conocemos, que no nos es consciente, inevitablemente, según la psicología junguiana, se proyecta. Por ejemplo, él encontró varios arquetipos importantes. Uno de ellos, el centro nuclear de la psique, que es nuestra consciencia, que ya, como he dicho, es pequeñita, esa punta del iceberg, y todo lo demás que conforma el psiquismo, que es enorme. El centro él lo llamó el sí mismo, es el yo profundo, el yo superlativo, un yo que tiene, que es el final, es el principio y el final de la vida de cada ser humano, según la psicología junguiana. Surgimos de allí y volvemos allí, es el alfa y el omega. Está simbolizado en muchísimos sitios como el Dios interior, la chispa divina. Lógicamente esto antes había que disfrazarlo porque si no eran quemados, las personas eran quemadas. Y los místicos han hablado un poquito sobre ello. Y aún así algunos han sido quemados por la Inquisición. Encontró otros arquetipos como es el animus y el ánima. ¿Qué es el animus y el ánima? Él decía que a nivel psíquico el ser humano es completo, lo que pasa es que no somos conscientes de ello. Toda esa parte que está en el inconsciente en un hombre tiene un carácter femenino y lo llamó ánima. En la literatura, por ejemplo, Goethe, que fue un gran escritor alemán, lo llama el eterno femenino. En la mujer es al revés. En la mujer su raciocinio es femenino, pero es inconsciente en principio, hasta que no se empiece a diferenciar y a indagar en esas profundidades, es inconsciente en la mujer, es el animus, es masculino. Y él decía, por ejemplo,
cuando un chico y una chica se enamoran, en principio, lo que ha habido ahí es una proyección del ánimos y del ánima en ese chico y en esa chica. Ha habido una proyección de ese eterno masculino y ese eterno femenino en el otro, en la otra. Claro, ¿qué pasa? Cuando pasa el tiempo vemos que, pues yo pensaba que era así y es asá. No coincide, ¿no? Pero hay una fascinación, ha quedado prendado el alma del hombre y el alma de la mujer, han quedado prendadas porque ha habido una proyección de ese núcleo inmenso del eterno femenino y del eterno masculino. Otros arquetipos son la gran madre, el gran padre, el viejo sabio, la maga, que lo sabe todo. Y todo eso él lo iba descubriendo en los sueños y en los diálogos con sus pacientes, igual que todos sus discípulos y discípulas. Claro, él decía, los sueños son muy interesantes, son muy importantes, pero tienen poca carga energética, se olvidan, son fugaces, son muy locarios. Y él inventó una técnica, os la voy a mostrar, la técnica de la imaginación activa, la imaginación creadora. De hecho, no es que la inventara, es que la sufrió. De 1913, 1912 a 1917, él, digamos que tuvo una crisis de identidad. Él había escrito un libro que se llamaba Los símbolos, bueno, la segunda publicación del libro, el título ya es por el que se le conoce, Símbolos de transformación. Había encontrado en el libro de un psiquiatra francés la descripción de una americana, Miss Miller, era el nombre anónimo, en la que ella describía ensoñaciones que había tenido y las había escrito en poemas, en relatos, y había dado pequeñas interpretaciones de, bueno, ¿y por qué haber escrito o visto esto? Y él, con todo el bagaje cultural, Jung, con todo el bagaje cultural que tenía de haber leído tantos libros de grandes mitólogos, fue desguazando cada imagen y cada palabra de Miss Miller y fue aplicándolo a una especie de psicoterapia. Y describió que estaba a punto de sufrir una esquizofrenia, y así sucedió. Pero es muy interesante ese libro porque es como un pequeño diccionario de símbolos. Bien, él decía, tuvo inmediatamente después de este libro, que causó la ruptura con Freud, porque allí contaba que la libido es energía de la psique, energía psíquica, que no es sexo sin más, porque Freud era todo el mundo del sexo y represión del sexo. Y, bueno, él discrepaba. Él decía que la energía psíquica es multiforme, es como cualquier tipo de energía que se puede aplicar para muchas funciones. Y pasa lo mismo con la energía psíquica. Bien, la ruptura con Freud y diversos acontecimientos que le sucedieron provocó una crisis personal en la cual él empezó a decir, yo conozco los mitos, he descrito muchísimos mitos en este símbolos de transformación, pero estoy viviendo yo mi propio mito. ¿Qué mito vivo? Y eso le causó una desazón muy grande. Y empezó a realizar un ejercicio que él lo llamaba introversión. Bueno, por cierto, Jung es el inventor también de las palabras introvertido, extravertido, que se usan normalmente, pues fue él quien las inventó. Las descubrió y bueno, y escribió un libro llamado Tipos psicológicos, de 2 tomos, donde lo describe. Bien, pues él lo que hizo fue una introversión interior. Durante el día trabajaba y durante la noche, después del trabajo, él paseaba, meditaba, andaba y hacía esto.
los subo un poquito. Espero que no se me caiga. Los sueños que tenía, él le daba muchísima importancia a los sueños, porque para él los sueños eran mensajes del inconsciente, fundamentalmente el inconsciente colectivo. Él decía que el inconsciente y la consciencia, nuestro ego, se comportan de una forma complementaria, de tal manera que cuando por parte de la consciencia de nuestro ego se da una unilateralidad bastante importante, desechamos muchas cosas, somos muy rígidos en nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, etcétera, etcétera, el inconsciente reacciona. ¿Y reacciona cómo? Provocándote enfermedades físicas y psicosomáticas. Y reacciona provocándote sueños y provocándote muchas cosas. Bien, él, los sueños que tenía, las ensoñaciones, las reflejó como si fuera un códice, con letras góticas las pintó. Primero las escribía normal y luego se recreaba pintándolo, y las imágenes que le surgían también. Inicialmente escribió este libro, le duró, como digo, desde 1913, se ha publicado hace poco, hace 10 años. No se sabía algo de él, porque él había dicho algo, sus discípulos lo habían visto, algunos lo habían visto, pero no se sabía cómo era. Bueno, pues se ha publicado y ahora podemos verlo. Se han hecho ya hasta tesis doctorales de este libro. Le llaman el Santo Grial del Inconsciente. Yo ahora estoy escribiendo un libro sobre el Santo Grial, que es uno de los grandes símbolos de la tradición europea. Surgió en el siglo XII y fue un mito que, por cierto, fascinó también a Jung, pero que no escribió un libro sobre él porque su esposa, Emma, dedicó toda su vida al mito del Grial, fue anotando muchas cosas, y cuando falleció, hacia 1953 o así, falleció sin poderlo completar, el libro del Grial, y Jung encargó a una de sus discípulas, María Luisa Bonfrant. Jung sobre todo tenía discípulas, mujeres. Las mujeres estaban fascinadas con Jung, no sé por qué, pero era un hombre de más discípulas que de discípulos, y mujeres a las que él analizaba y después se convertían en psiquiatras junguianas. Porque su psicología es una psicología muy femenina. Para él el inconsciente tiene un aspecto maternal y femenino. Para la mujer, como he dicho, según la psicología junguiana sería al contrario. Pero él era un hombre, y entonces la psicología que él describe fundamentalmente es parte a partir de las vivencias de un hombre. Vamos a ver si aparecen los dibujos buenos. Él va interpretando un poquito los símbolos que él va poniendo, va escribiendo, va coloreando, y que se basan en sus sueños y en algo más. Llega un momento en el que Jung practicó algo parecido a lo que en su época hacían los surrealistas y los dadaístas, la escritura automática. Dejaba que su ego participara de una forma, no fuera activo, sino que estuviera un poquito en segundo lugar, y que lo que se le ocurriera, lo que venía de allá, de fondo, el inconsciente, se escribiera o se dibujaba o mantenía un diálogo. Porque él dice que estos núcleos energéticos, psíquicos que hay, tanto en el inconsciente personal como complejos emocionales, como en el inconsciente colectivo, que son los arquetipos, se pueden, no es que se puedan, sino que se expresan mediante figuras. Y esas figuras muchas veces son personas. Y él lo que hizo fue dialogar con esas personas. Tenía una capacidad visionaria fuera de lo común, y él empezó a mantener un diálogo con diversas figuras que él consideraba que eran como pequeños egos, pequeños yoes, porque él decía que, por ejemplo, la personalidad humana tiene diversos yoes.
Eso explica, por ejemplo, por qué a veces hacemos cosas y decimos cosas que luego nos llevamos las manos a la cabeza diciendo ¿cómo he podido decir esto? ¿Y cómo he podido hacer esto? Porque un complejo emocional o un arquetipo ha actuado y te ha arrebatado al ego, al yo. Bien, pues él dialogaba con esos personajes, con esa ánima. La Beatriz de Dante, en la Divina Comedia, es un ejemplo magnífico de lo que es el ánima, por ejemplo. Bueno, él dialogaba con esos personajes y les dejaba que hablaran, y luego escribía, y luego dibujaba. Y poco a poco, mediante esta introspección, este diálogo interno, en el que aparecen muchísimas figuras, empezó a emerger, sobre todo, unas figuras ya geométricas. Al principio representaba personajes, plantas, animales, tanto reales como fantásticos. Si me falta poco, tengo que acabar ya, ¿no? Vale. Bien, pues las figuras últimas que surgieron en él eran círculos en los que dentro había otras figuras, generalmente geométricas, también había algunos personajes, y esa figura él la llamó mandala. Aquí están, los mandalas, en referencia a unas figuras geométricas llamadas yantras que están en el budismo tibetano y el hinduismo meditativo. Practican a través de los mandalas, lo que hacen es entrar dentro de sí mismo, para encontrar dentro a esos grandes arquetipos. Y eso es lo que él hizo. Y la figura central que él encontró en el centro de estos mandalas fue ese núcleo central, eso que los místicos llaman chispa divina, eso que algunos otros hablan del Dios dentro de nosotros, el ego auténtico o el yo profundo. Os decía que la psicología de Jung es finalista. ¿Hacia dónde va la psique? Hacia esa unión entre nuestro ego consciente y el inconsciente grande, entre nuestro ego pequeño y ese gran yo sabio, que es el sí mismo, que él representó por ese centro en los mandalas. Y todo eso es a través del símbolo. El símbolo es una herramienta que transforma la energía psíquica y que hace evolucionar al ser humano. Y nada más. Muy interesante también esta aportación de Ángel Almazán. Ahora ya es el turno del debate, así que con toda la libertad del mundo pidan el micrófono que Juliana se lo va a acercar y pueden dirigirse pues a cualquiera de nuestros invitados de la tarde. Sí, al fondo, Jesús Bozal. Buenas tardes, Ángel. Has hablado del eterno masculino y el eterno femenino, ¿no? Que es un arquetipo. ¿Te parece que es un arquetipo o es más bien cultura? Bien, ahí está la diferencia entre lo que es la conciencia colectiva y el inconsciente colectivo. La conciencia colectiva es todos aquellos cúmulo de creencias que tenemos y que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que siguen enseñándose. Esos no son los arquetipos. Los arquetipos son elementos nucleares de la psique universal, humana. Y el núcleo de ese inconsciente colectivo son los arquetipos. El eterno femenino es una forma psíquica en la cual se manifiesta lo opuesto al varón, ánima, lo opuesto, el otro, la otra, de la mujer, que es el ánimos. Las figuras arquetípicas, en cambio, sí que llegan a convertirse en elementos culturales, como es Beatriz de Dante. Pero esas son las imágenes arquetípicas, los arquetipos no. Llegan a ser imposibles de alcanzar el conocimiento completo de ellos.
cuando una persona escribe en otra lengua, es decir, una persona española, por ejemplo, se va a Francia, al exilio, y aprende francés y acaba escribiendo en francés directamente. Esto ¿con qué lo hace? Con la consciencia, con el inconsciente. Con ambas cosas, con el inconsciente personal, igual que cuando escribimos a máquina no vemos las letras, porque ya las hemos aprendido, él ha aprendido ese otro idioma y ya de forma automática le surge, pero es el inconsciente personal, y no hay otra cosa, son elementos, conexiones entre el cerebro que han adquirido ya un automatismo, no para escribir a máquina, sino en este caso para hablar en otro idioma. Y una última curiosidad, hablas de Machado, Sí. estás en un libro sobre él, un arquetipo de machadiano. Leonor es el ánima, es su Beatriz. Que Leonor. luego se transforma en Guiomar. Guiomar jamás fue Pilar Valderrama, jamás. Eso, Que quede bien dicho. porque Guiomar era un nombre que ya existía. Guiomar, lo explicaré de dónde creo que viene. Viene de muy lejos, además. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más en la sala? Bueno, es una pena que los que lo están siguiendo desde fuera no puedan, en este sentido, lanzar preguntas, aunque si a los conferenciantes no les importa, les podemos dar también sus direcciones de correo electrónico para que les hagan las preguntas oportunas. ¿Os parece? Yo quería... Sí, Rosa. Sí, a la doctora Chavarri, si esos mapas que nos ha mostrado, los que haya estudiado en su momento, tienen explicación de los signos, de lo que vemos, bueno, como quien dice la leyenda de los mapas actuales, que explique cada signo lo que significa, o simplemente estaban así para quien los viera o leyera. Alguno de los mapas tiene bueno, una pequeña leyenda dentro de lo que es el mapa, bueno, solamente algún texto, pero como leyenda como la que nosotros entendemos ahora, no, porque realmente eran como una explicación gráfica de lo que estaba escrito. Era como transmitir lo que estaba escrito, pero en imagen. Entonces, realmente su leyenda, como podríamos decir, es el texto. Lo único que ellos lo ilustraban de esa manera. O sea, quizá el concepto de mapa era diferente, no era el concepto de mapa que tenemos ahora como más como una explicación. Ahora el mapa casi explica algo, pero entonces era más como una interpretación de algo, una idea religiosa que a su vez se transmitía en el texto. Entonces, no era necesario, bueno, a mi modo de ver, esa leyenda, porque era el mismo texto, era la leyenda. ¿No podremos decir acaso que esa interpretación simbólica era suficientemente conocida por los individuos de la época, por los momentos en los que se desarrollaron esos símbolos, como en el caso también de Carl Gustav Jung, porque estamos hablando de una época donde se hace fuerte el surrealismo, el dadaísmo, y esto de alguna manera aparece configurado en nuestra sociedad. Es decir, que esa sociedad estaba preparada para interpretar los símbolos. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad actual, donde estamos perdiendo el conocimiento sobre la interpretación simbólica, donde nos cuesta hasta interpretar una fachada románica?
¿Qué es lo que está pasando? ¿Cualquiera de los dos o los dos? Pues lo primero que está pasando es que ellos ya no saben lo que es las historias de la Biblia, ni del Antiguo Testamento ni del Nuevo. Por lo tanto, son incapaces de poder interpretar que una escena, hombre, la última cena sí, ¿no? Que si lo ven, pues sí, es la última cena, pero hay muchos elementos del Nuevo Testamento y sobre todo del Antiguo que lo desconocen, entonces no pueden vincular las dos cosas. Eso es una de las cosas fundamentales. La segunda, que desde René Descartes, la diosa razón se ha impuesto. Se ha impuesto y gracias a ello tenemos la ciencia, tenemos todos los adelantos, pero ha sido en detrimento de todo ese vínculo instintivo, normal, que tenían antes las personas con el inconsciente. Yo pienso también que en esa época, yo hablo, por ejemplo, siglo VIII, lo que era la escritura estaba muy limitada y la lectura estaba muy limitada a unos centros pues muy pues como eran los monasterios quizá, y entonces sí, el porqué de una fachada románica con todo lo que son las arquivoltas con representaciones, era porque la gente conocía la Biblia, conocía los evangelios, toda la religión a través de esas imágenes. O sea, la imagen para ellos era una fuente de conocimiento, como pues posteriormente ha sido la lectura para nosotros. O sea que a través de las imágenes eran cómo conocían, cómo sabían, por eso el arte románico y sobre todo en las portadas es tan narrativo, porque era una forma de que el pueblo llano conociese los evangelios, conociera y un poco pues eso, los libros miniados. ¿Por qué? Porque son representaciones a lo mejor quizá de algo que estaba muy limitado, era como popularizar algo que estaba muy limitado a un conocimiento pues muy de los monjes o de los intelectuales de aquella época. Esa es mi opinión, ¿eh? ¿Alguna pregunta en la sala? Parece, Ángel, que el sueño es la vía que nos puede conducir de manera más segura hacia el universo simbólico y de los arquetipos, ¿verdad? Es curioso cómo a lo largo de la historia, de las ideas y del pensamiento, el sueño ha sido la gran idea que nos ha hecho mover el mundo, desde el sueño de José, el sueño de Calderón, La vida es sueño, el sueño de Shakespeare, el sueño de Luther King, el sueño de Paul McCartney cuando inventó el Yesterday, el sueño de Goya, el sueño de la razón que engendra monstruos. Es el momento oportuno para ponernos en contacto con este universo simbólico. El sueño, desde Freud, evidentemente es una de las vías de conocimiento del inconsciente, tanto personal como arquetípico. Pero ya Jung detectó que no era lo más idóneo, porque la carga energética que lleva, psíquica, es pequeña, tiene poco voltaje, ¿no? Y por eso él lo que hizo fue la técnica esta de la imaginación creadora, imaginación activa,
que está en grandes pintores o grandes... William Blake, por ejemplo, que fue un fenómeno. Para él todo era imaginación, el mundo era un sueño. Calderón, la vida es sueño, sí. O Issa al-Arabi, que fue un gran místico musulmán nacido en Murcia, le llaman el maestro de los maestros, murió en Damasco. Él decía que todo hay que interpretarlo simbólicamente, incluido no solo los sueños, sino no solamente los textos sagrados, que tienen diversos niveles de lectura. La Biblia, por ejemplo, tiene diversos niveles de lectura. Es como ha dicho la profesora respecto a que también ella consideraba, creo que era referido a la cruz, ¿no?, como arquetipo que subyace ahí para que se represente de esa forma, el atau. Para nosotros ahora la cruz sube para arriba, no es un atau, tiene el palo para arriba y por un travesaño por medio, no es un atau, pero en aquella época era el atau. Y la cruz abarcaba todo. En la cruz está Cristo, y Cristo es el hombre cósmico, el que abraza todo, no solamente la tierra, sino el mundo, y por lo tanto tenía que abrazar la representación del mundo. Jung lo que decía es que hay que conocer mitos, hay que conocer el arte, hay que incluso el moderno, y hay que conocer la literatura, porque ahí se han expresado las grandes imágenes arquetípicas, y a través de ellas se accede también al inconsciente personal, y sobre todo con este diálogo interno, con las figuras que surgen de sueños, de ensoñaciones, de imaginaciones que de repente tienes, ¿no? Indagando sobre ellos se puede, dibujándolas, esculpiéndolas, bailando, en fin, materializándolas de algún modo y luego volviendo a ellas, se puede acceder mejor al inconsciente colectivo, y sobre todo leyendo a Jung. Yo quería hacerle una pregunta a Ángel. Sí. Con el tema del arte, entonces, para Jung, ¿no existía un arte consciente o era todo fruto de una... Él tiene un escrito precisamente sobre ello. Él diferenciaba entre el arte consciente y el arte que surge, que impetuosamente viene de dentro, ¿no? Es como cuando decía Miguel Ángel, le preguntaban, pero bueno, ¿cómo tallas y tal? Si yo lo único que hago es quitar lo que estorba, la imagen está dentro, lo único que hago es quitar lo que la está cubriendo. Bien, pues esa intuición, esa fuerza emotiva que surge de dentro y que te impulsa a hacer algo, a crear algo, eso proviene fundamentalmente del inconsciente colectivo. Luego, a través de la técnica que has ido adquiriendo y de un control como él, que tuvo esas imágenes, pero tardó luego, en 1917 terminó de escribir esto, pero él siguió dibujándolas en letras góticas y dibujándolos hasta 1959. Es decir, después existe una aplicación consciente para mejorar, aproximar esa figura que te ha surgido de dentro, esa emoción, esa imagen que no sabes qué es, para materializarla, corporizarla de alguna forma e intentar que sea comprensible para los de tu época, ¿no? Porque si no es comprensible, bueno, el arte moderno es poco comprensible, pero es por eso, porque surge del inconsciente, dicen los cristianos, ¿eh? Surge libremente y tal. Entonces, claro, hay que adaptarlo, y por eso hay que aplicar la consciencia, claro, si escribes una obra de arte como la Divina Comedia, pues bueno, te surge la idea, te surge en las visiones, pero luego hay que saber aplicar también lo que has aprendido conscientemente. Es una conjunción de lo consciente con lo inconsciente, que eso es lo que buscaba Jung con la imaginación activa, que conscientemente se accediera a lo inconsciente para que el inconsciente se te entregara libremente y pudiera acrecentar al ego, al yo, a la voluntad, y fueras conociendo más y más y más cosas del inconsciente, de las figuras arquetípicas, de esos complejos emocionales que nos llevan y nos arrastran para que no sea así, y sobre todo de los arquetipos, ¿no? Sí. Jesús tiene otra pregunta. Espera que pasamos el micrófono porque si no, no se va a oír en el exterior de la sala. 。
Bueno, ya sabes que, Ángel, que Machado dice que no hay yo sin tú. Claro. Entonces, ¿qué papel ocupa el tú en el yo que tú has estudiado? Es que hay dos formas de considerar el tú. El tú de la vida consciente, que es otra persona, y el tú que proviene del inconsciente. Si es del inconsciente personal, Jung le llamaba a ese complejo, que proviene de un arquetipo también, sombra. La sombra es el diablo, por ejemplo. Son todas las representaciones diabólicas, todas las representaciones de seres que marginamos, o que la ortodoxia de la ciencia también, la ortodoxia de la religión margina y desecha y no le da ningún valor. Eso sería la sombra. Entonces, y el otro tú grande es el sí mismo, es el gran centro rector de la psique humana completa, de ese aire, de ese mar y de ese iceberg completo. ¿Pero son iguales el yo y el tú? Jamás. Entonces, ¿cuál es el más importante? En realidad, como he tratado de expresar, nuestro yo, nuestro ego, es solo la punta de un iceberg. Entonces, es más importante todo lo demás, realmente. Para poder captar ese otro, ese tú, pues hay que abrirse, hay que vaciarse de muchas cosas y dejar que el otro entre en ti, tanto un ser humano como una imagen arquetípica. El ego, la voluntad, en cierto modo, tiene que dejar hacer, como decían los chinos en el Tao, que dicen, Wu Wei, deja hacer. Yo a mis hijos a veces les digo, deja ser, o déjame ser, ¿no? Déjame que haga lo que quiera, lo que creo que tengo que hacer. Yo intento que tú hagas lo mismo, deja ser. Pero si el yo es tan importante, digamos, el tú queda un poco desplazado, ¿no? Bueno, ya sabes, el Machado eran los grandes soliloquios que tenía y esa introspección que tenía, que tuvo una época en la que su mundo interior era lo más importante. No, el tú al final es más importante que el yo, porque al final ese tú, si es del inconsciente personal, son cosas tuyas que has marginado. Es decir, hay cosas que están ahí en la sombra que hemos marginado. A mí no me gusta bailar, por ejemplo. ¿Por eso el baile es malo? ¿Por eso los que saben bailar van a ser malos o están perdiendo el tiempo? No. El adentrarte en ese tú hace que tú seas más tolerante y aprendas más cosas y te engrandezcas. Lo mismo a nivel de inconsciente colectivo. Si captas esas energías arquetípicas, esos símbolos arquetípicos, tu psique se ensancha y tu visión del mundo cambia y tú mismo cambias y eres más humano, porque ese inconsciente colectivo es universal, abarca la humanidad. ¿Alguna pregunta más en la sala? Sí, un momentito. Vale, antes ha hablado de los arquetipos que surgen como consecuencia de la acumulación de la información desde hace años del ser humano. ¿Cómo se puede llegar a la conclusión de que esos arquetipos son comunes en todos los seres humanos que poblan la Tierra? Bueno, una cosa son las imágenes arquetípicas, que son las formas en las que los arquetipos se corporizan, en imágenes de todo tipo, en expresiones literarias, o sea, en temas literarios, y otra cosa son los arquetipos. Los arquetipos, en realidad, es difícil poder llegar a ellos. Me explico, por ejemplo, en los cristales existe algo en la naturaleza que hace que algunos minerales cristalicen y adopten diversas figuras geométricas. Eso sería el arquetipo. La forma adoptada por cada mineral es una figura arquetípica. A eso sí que podemos llegar, podemos analizarlo, podemos verlo, podemos encontrar comparaciones en diversas
continentes, en diversas culturas, en diversas civilizaciones, las imágenes arquetípicas, y a través de esas imágenes arquetípicas podemos deducir que detrás hay algo común a ellas. A eso le llamamos arquetipo. Es como cuando uno tiene una enfermedad, tienes una serie de síntomas, tal, tienes esto. Y los médicos, que saben tanto, pues dicen, pues mira, tienes esta enfermedad, o esta otra, o esta, porque esos síntomas parece que apuntan a ello. Lo mismo sucede con las imágenes arquetípicas. ¿Alguna pregunta más? Son temas, sin duda, que tienen que ver con el saber de nuestros tiempos. Recordaba mientras oía a la profesora María Teresa Chavarri como unos instantes antes de su intervención, pues alguien me pedía por favor que le trasladara la ubicación GPS de nuestro salón de actos para poder venir aquí. ¿Cómo han cambiado las representaciones, verdad, del espacio, del saber, del tiempo, de todo? Bueno, yo creo que lo que nuestros conferenciantes han abierto en la tarde de hoy, pues son unos nuevos retos para todos ustedes, en su mayoría proveniente de las titulaciones de Artes y Humanidades, como por ejemplo traducción e interpretación, y ya entonces se están dando cuenta cómo es función del traductor y del intérprete desvelar también el sentido, y el sentido, como ha quedado evidenciado, pues no se expresa siempre de manera segura y consciente, sino que muchas veces permanece en el inconsciente. Gracias a Dios, los avances de la traducción automática están operando en la actualidad precisamente con motores neuronales. Esto quiere decir que la traducción neuronal puede poner de manifiesto mayor seguridad a la hora de conjuntar comunicaciones verbales en distintas lenguas gracias a la manera de expresarse. Bueno, pues quizás a lo mejor, no sé lo que opina Ángel, pero la mejor manera de conocer el inconsciente es hacerlo consciente, es decir, de verbalizar estas cosas, hablar sobre ellas y ponerlas de manifiesto. ¿No es así, Ángel? Sí, de eso se trata, ¿no? De hacer consciente lo que se pueda hacer consciente del inconsciente, porque, como digo, no sabemos los límites, los arquetipos son incognoscibles. Así aprenderemos, ¿verdad, Teresa, también a valorar las ubicaciones de hoy en día, a saber lo que interesa a las poblaciones a la hora de desplazarse y de conocer lo que son los mapas de nuestros tiempos, ¿verdad? Sí, desde luego yo creo que hay que un poco conocer la historia también tan importante, ¿no? Para saber y apreciar la evolución que ha supuesto pues toda esta interpretación, toda la interpretación geográfica por medio de la cartografía, que hoy en día, como decías, pues es que es fundamental para la vida, para nuestra vida diaria, tan importante, y también en el tema de la traducción, pues también interpretar todos esos signos cartográficos que quizá los hemos dejado a un lado, se ha dejado, pero que son tan importantes para nuestra vida, incluso la vida cotidiana. Para despedir estos momentos de debate y de diálogo, ¿queréis hacer alguna aportación sobre el mañana de vuestras intervenciones? Es decir, ¿cómo imagináis que va a ser el mundo mañana, tanto en el ámbito de la representación del espacio como en el ámbito de la representación del inconsciente?
qué difícil, ¿no? Un poco el futuro, ¿no? Pero yo creo que a mi modo de ver va a ser muy intuitivo. Quiero decir que solo con, a lo mejor con pocos signos vamos a poder interpretar pues un lugar, solo con dos indicaciones, ¿no? Lo que pasa es que también es una reflexión mía, ¿no? Que quizá cada vez somos un poco más exigentes a la hora de que todo lo tenemos que tener como muy atado, o sea, que no, quizá damos muy poco margen. Ahora estoy pensando en el GPS, damos muy poco margen a la imaginación o al esto de si no tenemos exactamente el lugar, no sé, ya como que nos ponemos nerviosos porque a ver si nos vamos a perder. O sea que cuando antes no teníamos móviles y podíamos vivir sin móviles, no teníamos GPS, llegábamos a los sitios. Entonces, quizá un poco mi reflexión es necesitamos tenerlo todo tan controlado. Por un lado, creo que va a ser como todo más intuitivo y más sencillo, pero por otro lado también las exigencias de precisión van a ser cada vez mayores o vamos a querer que todo esté excesivamente controlado. Bueno, yo creo que vamos caminando a una mayor concienciación, primero de uno mismo y por lo tanto con ese autoconocimiento puedes conocer realmente a las demás personas, al otro, al tú, con menos proyecciones psíquicas. Y pienso que, tal como están mostrando, y tuvo una gran intuición Jung al respecto, el espíritu de la época, vamos hacia el retorno de la diosa, me explico. Vamos hacia una mayor presencia de lo femenino en el mundo, que para el hombre es lo inconsciente, no lo olvidemos. El inconsciente del hombre tiene un carácter femenino, de múltiples formas, pero femenino. Entonces, ese autoconocimiento que el ser humano a lo largo del tiempo ha llegado a esta época, tiene sobre sí mismo, ha llevado a que la mujer socialmente, políticamente, culturalmente, etcétera, etcétera, ocupe cada vez puestos más importantes y destacados y que a nivel personal de la psique masculina se tenga a la mujer en unos niveles de entendimiento y de respeto y comprensión que no ha habido hasta ahora. Eso irá en aumento, No sé si lo dices también, Ángel, por la presencia que nos acompaña, donde, bueno, no lo ven los que nos están siguiendo por streaming, pero los varones somos una ínfima minoría en la sala, ¿verdad? Porque dominan en el ámbito de la traducción y de la interpretación las mujeres, y quizás estas estén aportando algo que todavía permanece un poco desconocido en el ámbito de la comunicación, porque son ellas las que mayoritariamente están ejerciendo estas labores de intérpretes del mundo, ¿verdad? Muy interesante porque lo que acabas de decir, porque en la psicología junguiana la mujer está muy vinculada a lo que se llama las relaciones, los lazos humanos y el sentimiento. Y son las mensajeras para el hombre, son las mensajeras, son las que enlazan, son ángeles, realmente. Para la psique masculina, el ángel es femenino. Entonces la mujer es la relación, el contacto entre una persona y otra, el contacto
entre el consciente y el inconsciente, y es el sentimiento. Y es lo que decía antes, el ser humano, el hombre, el macho, que antes los sentimientos los tenía ahí guardados y un poquito dejados, olvidados, marginados, pues cada vez los hombres somos un poquito más sentimentales, cada vez más, ¿no? Y al mismo tiempo hay otro elemento también vinculado a la mujer, que es la intuición, y eso también se está ya dando en el varón. Por eso digo que parece que la conciencia humana va hacia a abrir un hueco a lo que es todo el ámbito de lo femenino. Pues muchas gracias de nuevo a Ángel Almazán, a María Teresa Chavarri por estas dos excelentes aportaciones en la tarde de hoy. Quedan ustedes emplazados para la sesión de mañana, que dará comienzo a las 10 en punto de la mañana, precisamente, con intervenciones tan extraordinarias, pienso yo, como las que hemos podido escuchar en el día de hoy. Muchas gracias y que pasen buena tarde.